Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video, esta vez para analizar el capítulo 139, el capítulo final de Shingeki no Kyojin ha llegado a su fin, Ataque de los Titanes, y vamos a analizar qué fue lo que pasó en este capítulo final que enojó a muchos y puso muy contento a otros. Más allá de las opiniones personales, estamos todos de acuerdo que este es el mejor final shonen desde Full Metal Alchemist, por lo menos. Este final realmente está muy por encima del promedio. La realidad es que fue un final políticamente correcto, digamos, no hubo nada demasiado drástico, es un final que intentó contentar a la mayoría y enojar a la minoría. Pero me parece que analizar el 139 de forma aislada es medio un error para catalogar que fue un final malo o bueno. Me parece que en su conjunto, todo el final, todo el último arco de la Alianza versus Eren es un gran final, un final bastante bien hecho. Si bien el 139 tiene sus cosas flojas, en definitiva creo que tiene los cierres justos para que sea un final satisfactorio. Me parece que en los capítulos pasados se agotaron todas las posibilidades de todo lo que podíamos ver en la mayoría de sus factores y en todas las ramas de posibilidades. Creo que lo vimos todo bastante completo. Hubo conveniencias, sí que las hubo. Quedaron cosas sin resolver, también quedaron. La conversación que tienen en un principio Eren y Armin en realidad pasó cuando Armin estaba arriba del barco antes de que empiece a hablar con Annie. Entonces Armin perdió sus recuerdos, pero los recupera justo al final, cuando Eren muere. En esta conversación nos dan a entender varios puntos interesantes, como que Eren pudo matar a Bertolt en el primer momento, pero lo dejó pasar para que él destruyera las murallas, para que su madre muera consumida por un titán y para que la historia pudiera avanzar según el futuro que él había previsto o que tenía en mente que sucediera. Después hablando, Eren le cuenta sus convicciones a Armin y por qué hizo lo que hizo. Yo realmente prefiero el Eren del capítulo pasado, el Eren que tenía sus convicciones fijas y que destruyó todo porque el mundo afuera de las murallas no era el que él quería. Porque vio discriminación, vio odio hacia los eldianos, vio que la población y el mundo fuera de las murallas no era ese mundo mágico y pacífico que él quería, sino que era un mundo mucho más violento y sangriento. Creo que me quedo con eso respecto a por qué hizo el retumbar al final. Sin embargo, se nos da a entender que Eren lo hizo por sus amigos, para convertirse él en un mártir y que todos sus amigos de la isla sean reconocidos por el resto del mundo como los demonios que se atrevieron a detener el retumbar. Al mismo tiempo también se nos dice que esta idea fue de alguna forma manipulada, que Eren de alguna manera fue manipulado por Ymir, que en realidad lo que pasó fue que ella estaba atrapada en el sufrimiento de 2000 años por el amor que tenía por el rey Fritz, pero de alguna forma muy retorcida, Mikasa fue quien salvó a Ymir y la que rompió esa especie de maldición de 2000 años. Y todos los hechos que involucran el retumbar fueron hechos en función a eso, en función de la voluntad de Ymir influenciada por la liberación de Mikasa. Al menos eso es lo que los diálogos nos dan a entender, porque Eren mismo dice que tampoco logra entender en profundidad la voluntad de Ymir que lo influenció a hacer lo que hizo. A mí me parece que Ymir se identificó en el amor de Mikasa por Eren por el amor que ella tenía por el rey Fritz y de alguna manera manipuló la realidad de alguna manera que Isayama no nos deja ver del todo, pero bueno, que de alguna forma así sucedió. También en esta conversación con Armin se sacan de la galera que en realidad Eren estaba enamorado de Mikasa y que trataba de protegerla y que siempre quiso estar con ella y que no quería morir, que en realidad todo lo que hizo lo hizo también para protegerla, fundamentalmente a ella. Es bastante raro porque en realidad en toda la serie nunca se demostró el afecto entre ellos dos. Eren siempre se demostró apático frente al afecto de Mikasa, siempre la vio en todo caso como familia, no como una pareja posible. Entonces que sacaran este romance final para el último capítulo sea algo emocional, realmente yo no me lo trago. Para mí resulta bastante artificial, bastante sacado de la galera, y si fuera así tendría que haberse sacado mucho antes y se tendría que haber desarrollado mucho más el personaje de Mikasa, que quedó bastante vacío. La cuestión también es que se da a entender que Mikasa pudo haber cambiado la realidad si en ese momento que hablaba con Eren, cuando él le preguntó qué era él para ella si se confesaba, muy probablemente ella pudo haber cambiado la realidad, pudo haber detenido el retumbar y demás. Sin embargo, no lo hizo, lo cual me parece, bueno, entre todas las posibilidades que pudo haber tenido este final, me parece paupérrimo que no haya pasado o que se haya dado a entender que esta era una posibilidad viable.
Sobre el final vemos que Eren habló con todos en sus recuerdos, que les había borrado la memoria y que se las devolvió al final cuando él muere, y al mismo tiempo detiene la titanización de todos. Y también agrega que detuvo el poder de los titanes y que los eliminó para siempre. Algo la verdad que deja un sabor a poco, porque si convirtieron a todos los eldianos en titanes en el capítulo pasado, no tiene mucho sentido si en este episodio, porque sí, por fanservice puro, los destitanizan y los vuelven a ser humanos. Vemos al Capitán Levi en una pose muy épica. Para mí, si hubiera muerto hubiera estado muy bien. Si bien es mi personaje favorito, en esa muerte estilo Tony Stark en Endgame hubiera sido muy épico, la verdad. Pero bueno, de todas formas no me molesta que no haya muerto. Sí me molesta que no hayan muerto todos los demás, que para mí eran personajes detestables. Pero bueno, como vemos sobre el final, los marleyanos que quedaron seguían levantando sus armas sobre los eldianos con una autoridad que no tienen, preguntando si realmente son humanos o no, si todavía tienen los titanes o no. Entonces eso demuestra que Marley debía ser eliminado en su totalidad, porque un mundo con los dos polos nunca hubiera podido existir. Siempre va a existir una fuerza que intente oprimir la otra, y de hecho eso es lo que pasa. Porque Eren no logró su cometido, el mundo sigue en guerra, la isla sigue invirtiendo en armas y en armamento y teniendo una política muy agresiva, y el resto del mundo parece que también tiene una visión todavía bastante sesgada respecto de la isla. Vemos que la alianza o lo que queda de ella viven fuera de la isla, lo que demuestra que efectivamente traicionaron a Paradis y terminaron siendo una especie de eldianos o marleyanos refugiados, y demostraron que Eren en realidad no pudo salvar la isla, sino que en realidad lo que quería era salvarlos a ellos. Y al final, junto con Armin, ellos se vuelven embajadores de paz. Pero lo único que demostraron es que en realidad sé que tenía razón. La eutanasia era el único plan que hubiera tenido éxito para crear una paz mundial. De otra forma, Eren tendría que haber aplastado todo, absolutamente todo, fuera de las murallas, y finalmente no lo logró. Por eso, aún con el 80% de la humanidad destruida, la guerra entre los dos polos continúa, y se da a entender que va a continuar, pero con una línea de diálogo, obviamente porque los titanes ya no existen. A ver, en este sentido la realidad es que fue un final satisfactorio, en el sentido de que se cerraron varias rutas o todas las posibles, pero sí es cierto que hubo un montón de posibilidades, hubo un montón de cosas que no se explicaron bien del todo, y hubo un montón de cosas que podrían haberse ordenado de otra forma para que el final sea un poquito más orgánico, un poquito más ordenado o un poquito más coherente. Me parece que varias cosas quedaron en el aire o quedaron medio apuradas, pero en general me parece que el final estuvo bueno, estuvo muy bien, pero de nuevo, analizando todo en conjunto, no el 139 en solitario. Para mí, desde que se formó la alianza, el final empezó a volverse medio raro, porque no tiene sentido, nunca tuvo sentido. La alianza se forma porque Hanji, como la comandante de la tropa de reconocimiento, se alía con Magat y con el titán Carreta, pero de forma totalmente irracional, porque no tenía sentido. Todo esto fue culpa de Hanji, porque en repetidas ocasiones se demostró que el mundo rechazaba a la isla Paradis, incluso a los eldianos que estaban afuera los aceptaban, pero a la isla Paradis lo querían eliminar de cualquier forma. Entonces no había opción de diálogo, pero Hanji retrasaba la decisión de qué hacer y siempre buscaba tiempo cuando no había, y obligó a que Eren realizara el retumbar. La verdad que es un personaje que tuvo una contracción absolutamente sin sentido, porque era un personaje que siempre estuvo del lado de Eren, y cuando tuvo que apoyarlo se puso del lado del ejército, se puso del lado de la cúpula del ejército, y logró que Eren hiciera lo que hizo porque no le dio tiempo y no le dio una decisión. Y es más, se alió de forma completamente antinatural con los enemigos. O sea, en un principio Hanji decía que no apoyaba a Eren porque no quería una matanza, pero apenas se alía con Magat y con el titán Carreta, dice que tiene que ejecutar a todos los jaegeristas, absolutamente a todos, tiene que hacer una matanza en la costa para que sobreviva la humanidad. O sea, en algún momento la humanidad dejó de ser la isla para ser el resto del mundo, algo que mucho sentido no tiene. Connie es el único que en uno de estos diálogos lo personifica y tiene un poco de raciocinio. Hanji diciendo que no quería una matanza, pero después matando a todos los jaegeristas. Es un personaje que fue el fundador de la alianza y que no tuvo ningún absoluto sentido. Sus convicciones se fueron de un lado para el otro, igual que el de todos los personajes de la alianza, que terminaron traicionando a la isla y en definitiva a Eren. Es cierto, de alguna forma un conflicto se tenía que dar para que la alianza terminen tratando de salvar al mundo, y bueno, era el plan de Eren, pero no funcionó del todo, porque además el plan de Eren creo que en definitiva era salvar a sus amigos, pero a toda la isla, pero no lo logró, porque de todas formas
la isla tuvo una facción política, la alianza se fue de Paradis y todo el mundo sigue en un conflicto. Entonces su sacrificio sirvió a medias, no fue un sacrificio para un logro completo. De todas formas lo valoro y me gustó, creo que fue, como todos dicen, un intento de lo que fue Code Geass, pero no del todo. Por eso digo que lo de la alianza para mí siempre fue un chiste y nunca lo creí y siempre me pareció irracional esa tradición y por eso siempre fui jaegerista, siempre estuve del lado de Eren. Solamente justifico el actuar de la alianza después de que Eren eliminó casi completamente Marley y cuando hablaron con él y dijo que de todas formas no se iba a detener. Solamente en ese momento es que justifico el actuar de la alianza porque bueno, ahí Eren sí quería una masacre mundial total, para mí no hacía falta. Vamos con lo peor, para mí lo peor como dije fue la creación y la fundación de la alianza, nunca tuvo sentido porque se crearon desde argumentos totalmente contradictorios. Algo que tampoco me agradó fue el final feliz para personajes como Reiner o Pieck o Annie, que siempre los detesté. O sea, Annie en el último momento parecía un personaje que solamente había sido guiado por órdenes y que siempre se arrepintió de lo que hizo. Sin embargo, ¿se acuerdan esa escena de las escaleras donde se reía como desquiciada mientras trataba de matar a Eren y Mikasa? O sea, es un personaje que gozaba de la muerte de los demás, no es un buen personaje que haya liberado al mundo, no es una heroína de la libertad. Realmente me parece que esos personajes merecían un castigo, igual que Gabi. Dios mío, Gabi estaba rotísima, loco. Repasemos un poco todos los logros totalmente irracionales que tuvo. Logró subir a la nave, matar a Sasha, después se escapa de la celda, después le dispara en la cabeza a Eren, le dispara en la cara a Floch, le dio en la cara al chancho, o sea, cuántas balas tenía ese rifle que tenía, Dios, y qué puntería que tenía que tener, o sea, es un personaje totalmente sacado de la galera que tenía unos guionazos terribles, es increíble el favoritismo ilógico de Isayama con este personaje y que obviamente me hubiera gustado que hubiera tenido un final terrible, me parece que lo merecía, es una joda todo lo que pasó con ella. Es un personaje que rompe totalmente con la ergonomía argumental que tenía la serie, estaba totalmente fuera de escala. Otro de los momentos totalmente irracionales y que se dan vuelta de un lado para el otro es cuando Magat, después de esa conversación, de esa charla en el bosque, de un día para el otro también cambia su ideología, se convierte, o sea, ilógico, o sea, de un día para el otro un personaje que tenía una ideología milenaria cambia su postura de un lugar para el otro, totalmente contradictorio. Eso muestra la debilidad del guión y de Isayama de crear un conflicto bien armado, con bases coherentes. También lo más flojo es el titán volador, vamos a decirlo, eso fue un guionazo absoluto. El titán volador de Falco no tiene ningún sentido, ningún origen, no traten de explicarlo porque no lo tiene. La titanización a la normalidad que hizo Eren en el último capítulo para mí fue puro fanservice, no hacía falta, o por lo menos no en todos los personajes. También este supuesto romance que tenía Eren por Mikasa, si en realidad a ella nunca le contó nada, le había contado su plan a Historia. Se supone que Eren estaba enamorado de ella y que el bebé que tenían, que tanto mostraron y que tanto misterio generaron alrededor, era de él y Historia. O sea, al final se descartó eso totalmente para darle un final feliz con Mikasa que siempre fue totalmente artificial, nunca fue lógico y nunca se demostró. Fue totalmente anticlimático ese giro. Sin embargo, su final en la tumba de Eren también resulta bastante emocional de alguna manera. No de una manera romántica, sino de una manera nostálgica de todo el tiempo que vivimos habiendo leído esta obra y de por fin ver su final que, si bien quedaron cosas sin resolver, me parece que estuvo muy a la altura de las expectativas de la mayoría. El origen de los titanes con Ymir cayendo adentro de este árbol con el agua y el bicho ese tipo huesitos que se le pega en la espalda, o sea, eso fue súper raro, por más que me digan que es una analogía al agua de la vida y al árbol de la vida y al agua primigenia y no sé qué más. Malísimo, patético, ese origen fue realmente irrisorio. Lo mismo que lo que pasó con el gusano en el último capítulo, o sea, desapareció, murió porque el titán carreta lo mordió. ¿Qué onda? O sea, no se muestra qué fue lo que le pasó, simplemente desaparece, o sea, otro error más. Y finalmente Ymir, que nunca supimos qué pasó, qué quería. Es un personaje que aparecía y no sabemos por qué secuestró a Armin, por qué estaba atrás de Mikasa y Eren en el capítulo anterior. No sabemos absolutamente casi nada, es muy inentendible cómo funcionaba este ente creador de los titanes. Que estaba enamorada del rey Fritz no explica absolutamente nada de sus acciones, pero bueno, ahí quedaron a interpretación de cada uno. Para mí lo bueno es la sensación de satisfacción que te deja el final, a pesar de que te quedan muchas dudas, también sentís
una totalidad, una satisfacción. Sentís que más de lo que dio la obra no podía dar, más de lo que dio el autor no se podía hacer. Se podían arreglar detalles, pero me parece que en general estuvo todo muy bien. La espectacularidad, realmente fue un final espectacular. Todo el arco final, toda la pelea con Eren, toda la aventura de la alianza, la verdad que si bien no me caían bien, fue una aventura muy espectacular, muy épica, con momentos monumentales, con momentos súper memorables que realmente te da una sensación de enormidad y de haber visto una obra realmente muy buena. Lo impredecible que fue, porque inclusive hasta el último capítulo todo el mundo tenía dudas de qué iba a pasar, de qué iba a suceder, de qué cosas se iban a responder. Realmente incluso después del capítulo final quedan dudas, como si siguieran más capítulos, porque quedaron cosas sin resolver y queda esa sensación de vacío, de imprevisibilidad, de inseguridad, de no saber bien qué pasó, de no estar seguro si uno entendió todo como debía ser. Entonces siempre fue una obra muy impredecible, aunque el final, si bien fue algo básico, estuvo bien planteado. Lo mejor, si es que esto fue así, porque en realidad es una teoría, es si Eren realmente hizo lo que hizo. Y es que Eren tenía su plan hecho desde que era niño, entonces fue manipulando los recuerdos de los portadores del titán de ataque y de esa forma fue manipulando su plan hasta que él logró eliminar el poder de los titanes en el presente y por eso se borran sus recuerdos cuando él era un niño. Por eso como que la historia parece que va en bucle cuando en realidad Eren fue construyendo todos los hechos de determinada manera para que al final las cosas sucedieran de la forma que sucedieron. Entonces, si eso fue así, si fue toda una manipulación de Eren en base a los recuerdos del titán, realmente eso sería súper épico, sería muy bueno porque da el cierre de principio a fin y realmente eso es una idea bastante compleja incluso de explicar, pero me parece que si fue así, que Eren manipuló todo desde que era un niño y que tenía su plan completo, realmente fue excelente. Y bueno, con eso cierra mi opinión de Shingeki no Kyojin. Voy a hacer otro video hablando de su legado, pero por lo menos estas fueron mis impresiones primeras de su final del capítulo 139. Los leo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.